Eh, Buenas noches, soy Camilo Cubillo, soy estudiante de la UNAT, del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones eh, y del curso de Antropología. En este momento vamos a tratar de responder 5 interrogantes que se nos genera para este trabajo, en base a una documentación que se leyó sobre la cultura en la antropología. Entonces, vamos con la primera pregunta, que nos dice que cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Esta nace de la necesidad de un concepto que agrupe los aspectos del comportamiento del ser humano, que son parte del producto de su aprendizaje y también del contexto geográfico en el que se desarrolla y los adquiere. En la antropología hay dos grupos que definen la cultura. Uno son los materialistas y estos van muy enfocados a la parte de lo que son las costumbres de su etnia, podríamos decirlo, sus capacidades y las habilidades que adquieren estando y conviviendo en comunidad o en sociedad. Los otros son los mentalistas. Estos se rigen o conviven bajo una serie de normas o comportamientos, unos lineamientos que se generan para poder vivir como tal en sociedad y en comunidad. Otra pregunta es por qué la cultura es un concepto central para la antropología. La cultura es muy central para la antropología porque a través de ella se determina la característica de los individuos según en el contexto en el que se desenvuelven, haciendo más entendible el comportamiento y las costumbres de los individuos, sus representaciones simbólicas y entender a través de la antropología el sentido de las acciones y la actividad que realizan cada uno de ellos en su comunidad o en su sociedad en donde se desarrolla esta cultura como tal. La otra pregunta es cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. El primer enfoque se puede decir que es el tradicionalista, eh, que ve la cultura como un complejo que incluye el conocimiento, las ciencias, el arte, el derecho, sus costumbres, sus simbologías y otras capacidades y otros hábitos que adquiere cada hombre o cada miembro que pertenece a esa sociedad. La cultura también es un medio para satisfacer necesidades básicas del hombre que se vinculan a sus características biológicas y psicológicas. Y esa sería como un poquito la explicación o la respuesta a esa pregunta. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia que existe entre cultura y sociedad? Sociedad hace referencia a un grupo de personas relacionadas entre sí de manera constante, que también podría decirse es un grupo social o que comparte más que una ubicación geográfica o un territorio, una serie de costumbres, normas o directrices para dicha convivencia. Eso sería en sociedad. Y en cultura tendríamos que partir un poco del significado de la palabra, que es cultivo, eh, que sembrar de esa cultura para ver asimismo cómo evoluciona ella misma. Eh, la última pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación hace referencia al aprendizaje tanto consciente como inconsciente por el que se adquieren conocimientos sociales y modos de comportarse. Es fundamental también para como el inicio o el comienzo de los individuos en su sociedad como tal, que le marca como las pautas y los lineamientos en los que debe hablar, en los que debe cómo comportarse, cómo ser en ese entorno. El relativismo cultural afirma pautas positivas y negativas y adopta elementos de la cultura, es decir, como sus costumbres, su arte, su religión y otro tipo de cosas que se manejan en esta misma. El enocentrismo se entiende por la tendencia a considerar el modo de vida propio
preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar a otro de acuerdo con el conjunto de normas propia de cada cultura y es como esa ambivalencia de que el pensamiento de esta cultura está bien, pero no comparto el de la otra cultura, entonces yo estoy bien, pero posiblemente él está mal, y viceversa. Es como un poco como un ejemplo del enocentrismo. Esta sería como la respuesta a cada una de las interrogantes que se nos generaron y pues muchísimas gracias.